Bienvenidos a una nueva temporada de Nueva York, el show que por 19 años se ha dedicado a resaltar las contribuciones culturales y artísticas de la comunidad latina en la Gran Manzana. Empezamos este episodio conversando con nuestra entrevistadora estrella, la multipremiada escritora mexicana Carmen Bollosa, a propósito de El libro de Eva, su más reciente novela traducida al inglés. Luego hablaremos con Richard Saenz, uno de los abogados de la legendaria organización Lambda Legal, quien nos explica los resultados de una investigación sobre la comunidad LGTBQ y géneros no conformes y sus temores frente a un sistema legal criminal que les ha fallado muchas veces. Y finalizamos con Alberto y Ernesto, dos de los integrantes del famoso trío Los Hermanos Villalobos, quienes nos hablan del Grammy, de la frontera y de su trabajo por un mundo más justo. Y ahora, Diana Vargas entrevista a Carmen Bollosa. Hola, bienvenidos a Nueva York. Hoy la invitada que tenemos normalmente se sienta en esta silla. Ha hecho que durante 18 años Nueva York se destaque como un programa que entrevista gente que tiene mucho que ver con el mundo latino. Carmen Bollosa, bienvenida a Nueva York. Diana, muchísimas gracias. Estamos aquí porque sacaste una novela recientemente, El libro de Eva, y acaba de publicarse en inglés. Cuéntame, ¿en qué momento te picó ese bichito de hacer la historia de Eva? Había muy diferentes versiones previas, antiguas, de quién era Eva, cómo se comportó Eva. Si es verdad, como ocurre en el Génesis, que ella no dice una palabra, o si es verdad, como la Eva que yo escuché dice, que ella sí dijo muchas cosas y que no fue su único acto, un error que nos condujo a la desgracia de caer en la tierra y tener que trabajar. Eva es allí, más que una feminista, es femenina, tiene un femenino muy fuerte. Y cuéntame si hubo esas peleas internas por crear este personaje. Yo siempre peleo con mis personajes. En realidad Eva me la puso fácil, si comparo con cuando escribí novelas de piratas, por ejemplo, y me tocaba lidiar con unos hombres horribles, violentos, me era muy difícil. Y en el caso de Eva, ella tenía tanta familiaridad conmigo, o sea que no peleé tanto con ella como me dejé llevar. No son mis ideas todas, pero sí es mi alma feminista o el alma que mi abuela, mi mamá, que descansó en paz demasiado pronto, sembraron en mí de la certeza de que nosotras somos nosotros también. Muy bien. Si quisiera que me contaras dentro de todo esto, ¿cómo es ese machismo contemporáneo y ese Adán dentro de ese contexto de la obra? En la novela, Adán construye la versión del Génesis que conocemos para legitimar su envidia del clítoris, su envidia de que ella tiene tanta alegría, tanto... O sea, que ella quiso salir del Edén, porque el Edén no es, según Eva, un lugar idílico. Inmediatamente siente el ansia del vivir terrícola, no el castigo de vivir en la tierra, que es lo que siente Adán. Y Adán se justifica y va él fraguando el mito que hemos leído siempre, el mito bíblico. Entonces, ese, pues yo creo que es muy vigente. Todavía creen que sí, que nosotras trajimos el mal. Y ahí no son solo varones, son varones y hembras. Y yo sí quisiera saber, en este caso, ese placer de Eva, ¿cómo es? Lo que entendemos como placer humano, especialmente el placer erótico, también es una construcción social y aprendemos a gozar. Lo vamos heredando o forjando de generación a generación. Y en este caso, como Eva representa muchas generaciones, digamos, es la historia de la humanidad contada en Eva, porque es la madre de todos nosotros. Y al hacer esta compresión, pues también tenía que ser la compresión de cómo aprendemos a ver, a sentir. La novela se cuenta en los 10 libros de Eva. ¿Cómo haces, Carmen, para encontrar ese relato coral? Porque debe ser muy difícil. Mi primer intento de escribir la novela, pensé, bueno, ¿y qué tal que autoras de nuestra lengua que yo adoro, qué tal que cada una de ellas cuentan la historia de Eva?
Y me di cuenta que sí, ellas eran parte de este libro y que este libro, por lo mismo que era una nueva manera de organizar el poder central de la sociedad en que vivimos, al alterar la célula de la sociedad, pues cabían estas otras voces. Y acto seguido me apareció Eva. En Eva, ¿qué tanto viste como un lado latino, un lado...? Yo creo que es que Eva no es coyoacanense como lo soy yo, y tampoco es del todo brooklyniana como también lo soy yo. Y le debo mucho a esta ciudad, a Nueva York. Se escribe con lo que se escucha en las ventanas, con lo que ocurre afuera. Ahora bien, esa ferocidad de esta nueva ola de feminismo en la América Latina, que es urbana mucho, en las calles mucho, colectiva mucho, creo que está muy presente en el libro. Muy bien. Y esta es una pregunta que tú haces, que es de rigor en este programa, y es ¿Qué es para mí Nueva York? Exacto. ¿Qué es para ti Nueva York? Bueno, para mí Nueva York es varias cosas. Por una parte sí es el mito Nueva York, y la verdad, para mí Nueva York, además de ser la New York Public Library, que es la que me trajo aquí, es mi marido. Y mis amigos de Nueva York. Y ustedes, por supuesto, mi equipo de Nueva York. Cuéntame, ¿cómo tú ves CUNY? ¿Cómo ha sido para ti y para tu labor de escritora? Para mí CUNY ha sido un tesoro sin fondo ni sin alto. Voy a decir por cuánto. Me disciplino como lectora para que todo eso que yo voy leyendo lo tenga yo que hablar. Y esto, semestre tras semestre, desde que me acogió City College, me ha dado una formación intelectual, una riqueza intelectual enorme. Tener que expresar todo esto para los jóvenes, mis alumnos, para mí lo considero una generosidad de CUNY. Y además me enorgullece ser profesora de una universidad pública. De la universidad pública de esta ciudad que ya dije que amo y que tengo muchos motivos para amarla. Me enorgullece no estar en una universidad privada donde se marque la clase social y donde los privilegios se establezcan. No, a mí me gusta estar donde estoy. Mis alumnos son formidables. Qué suerte que tienen esos alumnos, y como decía Flora Tristán y como decían los sansimonianos, si hubiera un Dios, tendría que haber sido mujer. Pero claro. Tenemos aquí a una diosa, Carmen Bullosa. Muchísimas gracias, Carmen, por haber estado con nosotros, y seguimos en Nueva York. Nueva York es poesía. Cúrate, mijita, con la luz del sol y los rayos de la luna, con el sonido del río y la cascada, con el vaivén del mar y el aleteo de las aves. Cúrate, mijita, con las hojas de la menta y la hierbabuena, con el neem y el eucalipto. Endúlzate con lavanda, romero y manzanilla. Abrázate con el grano de cacao y un toque de canela. Ponle amor al té en lugar de azúcar y tómalo mirando las estrellas. Cúrate, mijita, con los besos que te da el viento y los abrazos de la lluvia. Hazte fuerte con los pies descalzos en la tierra y con todo lo que de ella nace. Vuélvete cada día más lista, haciendo caso a tu intuición, mirando al mundo con el ojito de tu frente. Salta, baila, canta, para que vivas más feliz. Cúrate, mijita, con amor bonito. Y recuerda siempre, tú eres la medicina. Nueva York es comunidad. Richard Sáenz nos explica el reporte Protected and Served y ahonda en los detalles de por qué le llama sistema criminal legal en vez de sistema de justicia, y comparte otros detalles contundentes. My name is Richard Sáenz. I'm a senior attorney and the criminal justice and police misconduct strategist
at Lambda Legal. Lambda Legal is our country's oldest and largest legal organization fighting for the rights of lesbians, gay men, bisexuals, transgender people, and everyone living with HIV. We decided to partner with Black and Pink National to provide a new resource for our communities, yet we have different philosophies about the work. Black and Pink National, they are an abolitionist organization. Lambda Legal, being a legal organization, we work within these systems because we do believe that we can make change, and we have made changes. Bueno, mi nombre es Lian Winslet, soy una mujer trans latinex y actualmente soy la directora ejecutiva y cofundadora del colectivo intercultural Transgrediendo. Our report, Protected and Served 2022, is about the experiences of LGBTQ plus people and people living with HIV and the criminal legal system. A year ago, we talked about the work we do as criminal justice reform. But I think since we created Protected and Served, and since we released the report, we now talk about the criminal legal system. Every single word is intentional and it matters. As an attorney, every time I'm writing something down, I have to think about what does this word mean? What is the impact of it? And who is my audience? And now we're at a time where it is probably the most dangerous and hostile landscape that it's been in decades. We have seen over 500 bills introduced this past legislative session across the country, bills that target young, transgender, and non-binary people. When you pass these horrendous laws, police officers feel empowered to enforce them. I wish that police officers would think about their own inherent bias and discrimination against certain people if they are going to enforce it, because they are the ones who take an oath to serve and protect people. Sí, hemos tenido algunas de nuestras miembros de la organización que han vivido experiencias con la policía, donde ha habido abuso de autoridad, donde han sido abusadas, donde han sido obligadas a tener prácticas sexuales a la fuerza contra su voluntad. Pero pues vivimos en un sistema, o hay un sistema judicial o criminal que no lo ve así, ¿no? Siempre protegen a estos funcionarios públicos o a estos policías, pero nunca protegen a las víctimas que realmente han vivido situaciones de abuso. Es la primera calle que lleva el nombre de una trabajadora sexual. La Avena Borjas Way, en todo Nueva York. The available research on incarceration rates of LGB people is that we are incarcerated at 3 times the rate of non-LGB people. And we have to consider the ways that people keep themselves safe. For a number of people, that could be going back into the closet, because we know that you can be targeted by both other incarcerated people and by correctional staff for sexual victimization. I will say that Lambda Legal and other organizations and community organizations have prioritized having these conversations with our clients, having these conversations with community members about using a disability rights framework for a medical condition or mental health condition like gender dysphoria. For a number of transgender people and non-binary people, they have a diagnosis of gender dysphoria. For years, the question of is HIV a disability under the ADA was an open question, but that's been decided by the Supreme Court that yes it is, because there is stigma around having a disability. There is stigma around having gender dysphoria. And so it's important that we hear directly from community members on, like, what does this mean to you? "20 years ago, Lambda Legal won a case at the US Supreme Court that, in my opinion, is probably the most important case dealing with LGBTQ rights. It's called Lawrence v. Texas. The beauty about the Lawrence v. Texas case, again, was not only did it find that sodomy laws were unconstitutional, but for me, spoke so much to this belief that the Constitution protects all of us. That the Constitution,
protects LGBTQ people also. The law is limited in what it can do to actually change how people think about certain topics. Am I actually causing harm to someone because I feel uncomfortable? I want you to think, why are you having these questions? Le diré a la sociedad o a las personas que conozcan a las personas trans, que conozcan las experiencias y las vivencias que hemos tenido, que no se borre nuestra historia, nuestra lucha. Aún queda mucho camino por recorrer. And I hope more of us start having those moments where we can just see the humanity of each other and how my disrespect or my dirty look or my mumbling something under my breath or me pointing at people can have a really negative effect on someone. And put yourself in that person's shoes. Nueva York es moda. Girl, who you supposed to be? All on the gram steady posting me, but you never put my name in your mentions. If you a boss chick, show me your intentions. Cause you know that I'm a savage, you average. Stay taking trips overseas, Atlantic. Bag lady with the baggage. I don't even check a tag when I see it, gotta grab it. What you worry about me for? What you worry about me for? Don't come till I send for you. Don't come till I send for you. What you worry about me for? What you worry about me for? Don't come till I send for you. Don't come till I send for you. I'm sick and tired of being sick and tired of all you hating girls jealous cause I stay fly. Why you worry about me? I don't know why. Cause your man's in my DMs trying to say hi. I don't even want him, girl, I had him. You can have my sloppy seconds, I'm laughing. He playing games, never changing. I'm all about my dollars, never worry about the change, man. What you worry about me for? What you worry about me for? Don't come till I send for you. Don't come till I send for you. Nueva York es música. Pues andas irremediado, partiéndome el corazón. Ahora sí el puro estilo huasteco veracruzano. ¡Échale! Nacimos en Jalapa, Veracruz, educados en casa. Mi madre es una educadora Montessori y ella encontró un maestro de violín que se llama Carlos Marrufo y él fue el que nos inició en el camino del violín y de la música clásica. ¿Quién soy yo para? Carlos Marrufo era un violinista, estudiante de Henry Schering, que después de 17 años trabajando para la Filarmónica en Viena, decide regresar a México y formar una nueva generación de músicos mexicanos. También tuvimos la influencia de nuestra abuela, Cristina Vázquez, que era una guitarrista y acordeonista y amante de la música mexicana. Al principio empezamos como niños en la escuela de iniciación musical y después nos graduamos pasando automáticamente a la Facultad de Música. Pero éramos muy jóvenes. Yo empecé a los 9 años con el programa ya de conservatorio. Entonces, mientras íbamos cursando el conservatorio, al mismo tiempo íbamos terminando las materias académicas de la secundaria, de la preparatoria. Y al terminar la preparatoria, yo tenía ya en mis manos también una licenciatura de música. Lo cual me permitió a los 18 años entrar al programa de maestría aquí en Manhattan School of Music, gracias a una beca Fulbright. Sí, la verdad fuimos muy afortunados creciendo en México porque tuvimos acceso a oportunidades de aplicar para becas en el extranjero. En el caso de mis hermanos, ellos recibieron una beca diferente por parte del gobierno mexicano que se llama FONCA, y lo cual les permitió ir a diferentes escuelas y conservatorios en Europa durante 3 años, pero la principal mía fue el Conservatorio Real de Bruselas en Bélgica y mi hermano menor Luis en Freiburg, Alemania, a la Musikschule allá en Freiburg.
Decidimos tocar juntos alrededor del 2005, cuando mi hermano menor Luis y yo aún estábamos estudiando en Europa. Yo estaba terminando ya la maestría y Luis también a punto de terminar. Y Ernesto nos invitó a venir a Nueva York a hacer una presentación en el Carnegie Hall, que se realizó en octubre, si no mal recuerdo, en el 2005. Que se trataba de componer toda la música del programa y de aparte contactar a los mejores músicos con los que ustedes hubieran colaborado, que hubieran conocido y hubieran estudiado con estos músicos para traerlos a Nueva York. Una gran experiencia, la verdad. Gente que llegó a ese concierto después, en el futuro, serían nuestros colaboradores, arreglistas de la talla del maestro Magallanes. Y bueno, poco a poco, lo que pensábamos que sería un experimento de estar aquí en Nueva York por un año, se convirtieron en ya más de casi 20 años. Bueno, de hecho, gracias a que el maestro Magallanes asistió a esa presentación, fue que nosotros recibimos la invitación de tocar en el Grammy Latino aquí en Nueva York en el año 2006. Y también creo, viniendo de la música clásica, ampliar nuestro panorama hacia la música del mundo, la música folclórica y el jazz, ¿no? Porque ahora es prácticamente lo que hacemos, una fusión de diferentes elementos con los que hemos crecido. En mi casita blanca yo te espero junto al mar. En mi casita blanca yo te espero junto al mar. También una reconexión con nuestra propia voz, porque me acuerdo que creciendo cantábamos con nuestra abuela, con la abuela Cristina, pero durante los años de conservatorio eso es algo que realmente no se enseña, ¿no? A cantar de forma tradicional, a reconectar con el son jarocho, con el son huasteco, con las canciones tradicionales mexicanas. La única salida es venir de ilegal, que mi gente está dormida y se nos va la vida sin despertar. Entonces ha sido toda una transformación y una reinvención de nuestro sonido y de nuestro quehacer musical. Es un poco inusual tener a veces 3 hermanos que tocan el mismo instrumento y en la misma banda. Hace ya tanto tiempo y no te puedo olvidar. Pero en nuestro caso fue así porque tuvimos la suerte de tener el mismo maestro por 13 años o 15 años en el conservatorio. Y después cada uno fue explorando su sonido, ¿no? Entonces, a la hora que los 3 agarramos el violín, surge algo que pues solamente sucede tocando con ellos. No busco la fama, sino llegar a tu conciencia. Busco inspirar a aquel que piensa que su destino es azar. Durante estos años, más de 20 años de trayectoria que llevamos ya. Bueno, tocando en escenarios grandes, pero en realidad toda la vida. Claro. Sí. Entonces, a Ernesto le gusta llamarlo así, fast chatting. A mí me gusta llamarlo mi sonido particular y Luis tendrá su propia versión. Nuestro álbum Alien of Extraordinary Abilities lleva el nombre de la visa que obtuvimos al llegar. Los músicos y los artistas también podemos aplicar por esta visa que se llama O1, Alien of Extraordinary Ability. Los 3 hermanos la tuvimos y decidimos nombrar nuestro disco un poquito tongue in cheek también, ¿no? De decir, bueno, esto está chistoso, pero al mismo tiempo refleja quién somos en este momento, ¿no? El álbum que hicimos con Arturo Farrell y el Afro Latin Jazz Orchestra, que acaba de ganar el Grammy al mejor álbum de jazz latino. Hay un documental bellísimo que se llama también así, Fandango at the Wall, que lo recogió HBO Max. Lo hicieron un documental. Estamos ahí como invitados en alguna parte del documental, pero en realidad el documental es acerca del son jarocho y del viaje que se origina desde Veracruz hasta Tijuana y de Tijuana a Nueva York. Hoy traemos nuestra rima y ponemos la tarima entre San Diego y Tijuana. Tenemos el gran honor de inaugurar este nuevo centro, Performing Arts Center, en Downtown Manhattan, que se llama el Perlman Performing Arts Center. Y bueno, nos sentimos honrados de tener esta invitación, sobre todo en algo tan significativo como el tema del concierto, que es la familia como refugio. Hace 22 años fue el ataque terrorista contra las Torres Gemelas. Yo estaba aquí en Nueva York como estudiante. Y bueno, ahora regresar al World Trade Center, regresar a este nuevo teatro, magno foro realmente. Creo que va a ser una gran noche de música del mundo y de lo que significa la música como refugio, la familia como refugio, en un lugar muy significativo a 22 años de haber sucedido esta desgracia. Y bueno, es muy significativo porque es el 22 justamente de septiembre. Cruzando la frontera, ya cruzando la frontera, ya no
Nueva York es cultura. En nuestro próximo episodio de Nueva York, llegaremos a hablar con los organizadores del Festival de las Américas de Poesía de City College Downtown. Carmen Bollosa conversa con el director del Museo del Barrio, Patrick Charpenel. Hablaremos con la concejal del Distrito 2 de Nueva York, la latina Carlina Rivera. Y 3 mujeres exponentes de la música latina del momento nos hablan de por qué es tan fuerte la representación femenina en la industria musical en la actualidad. Hasta la próxima. Todos los pueblos de habla hispana en el mundo entero están representados en Nueva York. Contáctenos tv.cuni.edu/Nueva York.